¿Vale? De todo esto que saldrá, pues es el sistema político que nos ha quedado, que se llama liberalismo. Hola, Paqui, no te he dicho nada, perdona. Hola, buenas tardes. Que no Vale, quería... va siguiendo. Pues mira, empezamos desde aquí, ¿vale? Aquí hemos repasado un poco lo del otro día, ¿vale? Vale. Y ahora que estoy haciendo, explicando, hago apuntes de lo que es cada cosa. Sí, de esto sí, porque este tema es básico, ¿eh? Ya lo he Vale. dicho, ¿eh? Es el que más les gusta preguntar, porque es muy importante. Es el sistema político que surge después de la Revolución Francesa y en gran medida todavía es el que tenemos. Hoy en día hay muchos políticos por la tele que les gusta presumir de liberales, ¿eh? Hay partidos que se llaman liberales. ¿Alguien me puede decir lo que es un partido liberal o qué quiere el liberalismo? ¿Podemos? A lo contrario. Pues el PP. El PP, Ciudadanos, ¿vale? ¿De qué palabra viene el liberalismo? De libertad. De libertad, ¿eh? De libertad, ¿vale? Por tanto, aquí dirán muchas cosas, ¿eh? Consideran que lo más importante es la libertad, ¿vale? Pues miremos, ¿qué es el liberalismo? Mira qué es. Es una teoría política, ¿vale? Y ahora veremos todo lo que defienden. Defienden que hay división de poder. Lo que está en rojo lo tendremos que copiar. ¿Vale? Yo es que lo tengo todo del año pasado. Lo tienes todo el año pasado, vas recordando. Vale, per tant, Sí. la primera cosa que defensa el liberalisme és divisió de poders. Executiu, ja ho hem dit, no ho tenim a explicar. Legislatiu i judicial. Amb quin objectiu, Vanessa? Què pretenen amb això? ¿Y ahora qué pasa? No? O Eva, què pretenen amb això? ¿Se oye? Pues la teoria del liberalisme, ¿no? ¿Te respondo? No, per què volen això? Perquè volen la divisió de poders. Ah, para que podamos el pueblo también decidir, ¿no? Una parte, vale. ¿Qué más? Creo que lo explicamos la semana pasada. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Porque hay tres poderes y no uno. Pues para que no... Para controlarse unos a otros. Muy bien, ¿eh? Así cada uno se controlan unos a otros, ¿vale? Y así consigues de paso que no haya uno que mande demasiado, ¿vale? Que no haya un dictador, que no haya un rey, ¿vale? Si el poder ejecutivo hace cosas que no toca, pues a la cárcel, ¿vale? Los jueces los juzgan. Y para que los jueces no manden demasiado, el poder ejecutivo elige a los que mandan de los jueces. una pregunta. Sí. Bueno, no tiene mucho que ver, pero en el examen, si Sí. nos hacen una pregunta así, Sí. ¿tendríamos que responder división de poderes o nos pueden Sí. responder también qué significa el división? También. Cuantas más cosas expliques, mejor. Sí. O sea, tenemos que apuntarnos también lo que has explicado, ¿no? Que para controlarse unos a otros. Ya está, muy bien. Es perfecto. No solamente lo preguntan, sino que lo preguntan mucho esta pregunta. Explícame qué es el liberalismo del siglo XIX, así tal cual, ¿vale? Ya tenemos muchas cosas, veremos ahora. La primera, división de poderes, ¿vale? Es decir, querían romper con todo lo que había antes, con la monarquía absoluta, con los privilegiados, con todo esto, ¿vale? Querían que mandase el pueblo, ahora veremos. ¿Esto es actual o es una cosa de hace 200 años? Actual, ¿no? Muy bien, muy actual. ¿Por qué? Cada día salen los periódicos esto, cada día. ¿Quién está atento de las noticias? Yo. Un poco. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que hacemos ahora? Con lo que está pasando hoy en día, cada día de hace 2 años. Pues que se tienen que reunir y hablar de todo esto, ¿no? Los congresos. Vale. A ver si no me he entendido yo la pregunta muy bien. Sí, esto es una cosa de que hace 2 años que cada día salen los periódicos. Cada día. Que los dos partidos que mandan están a matar. Ah, bueno, esto...
Pero por esto, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué pasa en España? Ay, sí, claro, por la de esto de los jueces, Muy que bien. tienen que sacar a los jueces de renovar, ¿no? Muy bien, exactamente. Tienen que elegir los políticos, el Congreso, quién... Sí, uno no quiere y otros sí. Exactamente. Tienen que elegir a los que mandan en los jueces, en el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Sí, es verdad. Y como los jueces mandan mucho en mucho, pues PSOE y PP quieren poner a jueces de los suyos. Claro, cada uno quiere poner el suyo. Exactamente. Pero los jueces también tienen que estar controlados, ¿eh? Porque los jueces dicen que ya nos elegimos nosotros, pues también harían lo que quisiesen, ¿vale? Claro. Se trata de que todo el mundo se controle entre ellos. Pues hace 2 años que estamos así, que los que eran jueces tenían que terminar su mandato y no se ponen de acuerdo para renovarlos, ¿vale? Lo sigues esto, Eva y Paqui, lo leéis en los periódicos. Sí. Vale, pues es esto. Todo el mundo quiere tener controlados a los otros. ¿Vale? El Consejo General del Poder Judicial son los que mandan en los jueces. Como los ministros mandan en el gobierno, pues el Poder Judicial mandan los jueces. ¿Vale? Por tanto, que veáis que esto es una cosa, no es una cosa de la historia, es una cosa absolutamente actual, ¿eh? Y que genera muchos conflictos. ¿Vale? Pues primera cosa que tenemos que recordar, ¿eh? Esto lo tenemos que aprender de memoria. El liberalismo, ¿qué quiere? División de poderes. ¿Para qué? Para que nadie mande demasiado. ¿Para qué? Para que se controlen entre ellos, ¿vale? Antes no era así, pues no. Había un noble que hacía un delito, pues no, yo no tengo mis leyes y me voy tan tranquilo, ¿vale? Vale, ¿qué más? También quieren separar, el liberalismo també vol separar l'Església i l'Estat. Vanessa, ¿lo puedes explicar? Bueno, sí. Porque antiguamente la iglesia mandaba mucho. Exactamente. Y ahora Era no más- quiere que esté involucrada con el Estado. Exactamente, que esto es una cuestión personal de cada uno, ¿no? Claro, sí. Quien quiera religión, pues que... Libremente lo Sí. lo sigue, ¿vale? Antes, pues había las religiones, que cada país tiene su religión y la religión oficial, ¿vale? Por tanto, ellos no dicen que no tiene que haber religión, en absoluto, ¿eh? No. Dicen que cada uno tiene derecho a escoger su religión, pero no puede haber una religión oficial del Estado, ¿vale? Sí, pero esto cada uno es por su lado. Sí, pero yo me estoy haciendo apuntes para luego, a la hora de estudiar, saber cómo hacerlo. Muy bien. ¿Me podrías decir así como la primera vez, que en la teoría de la política económica, la primera es división de poderes y nos daba los ejemplos, o sea, las respuestas. Ahora Vale. lo mismo. Pues lo mismo, no tiene que haber una religión oficial, Vale. ¿vale? La religión es una cosa de cada persona. A ver, vale. No es una cosa que tenga que poner el gobierno a todos. ¿Ves? Cada uno por su lado. ¿Vale? ¿Vale? O sea, Por cada tanto, uno puede elegir su religión. exactamente. Vale. ¿Vale? División de poderes, separación de la Iglesia y el Estado. Ya tenemos dos, que quiere el liberalismo. ¿Vale? Muy bien. Ja ho hem dit abans, no? Liberalisme ve de llibertat. Doncs volen llibertats. Quines llibertats volen? Llibertat d'expressió, llibertat de pensament, llibertat de religió, llibertat de reunió. Avui en dia, tot això ja ho tenim. I ens pensem que és una cosa normal. Doncs no és una cosa normal. Per què no és normal? Perquè abans no ho feien, no? Abans era... Molt bé. A Espanya, des de quan ho tenim, això? Ai, això sí que no ho sé. Desde que se apoderaron. Des de fa molt o de fa poc? Molt. Molt poc? Des de quan ho tenim, això, a Espanya? ¿Desde que murió Franco? Desde que murió Franco. O sea, hace más o menos... Pues 40, ¿no? No. 47 ja. Ah, O sigui, anys 50. O sigui, que això que ens sembla que és tan evident que això ha de ser així, vale? Que tots volen que sigui així, doncs no és normal. A la història ha sigut sempre al revés. A Espanya només fa 47 anys que és així. O sigui, imagineu-vos. A Franco, ni llibertat de reunió, ni llibertat d'expressió,
ni llibertat de pensament, ni llibertat de religió. Per tant, tots comem nascut amb això, doncs si és normal, doncs no és normal. I a tot el món és així. No. I a més, a tot el món no és així. Per exemple, Afganistán o Afganistán, Rusia, pues, Rusia, cuando hay un periodista que habla en contra de Putin. Hay accidentes raros. Hay accidentes raros, exactamente. Ya llevan unos cuantos accidentes raros. Sí, muchos se caen por el balcón. Se caen por el balcón, toman comida que está en mal estado. Sí, sí. Para que veáis que esto que nos parece una cosa obvia, no es obvio. Por esto muchos políticos y pensadores están diciendo que nos estamos cargando todo un sistema que nos ha costado tanto conseguir. ¿Vale? Que muchas de estas cosas, que cada vez teníamos más derechos, ahora hay un retroceso. Se quiere controlar las noticias. Por esto, las fake news, tenemos que controlar las fake news. Pues sí, no, ¿vale? Es un tema muy complicado, pero vale, todos tenemos, Paqui, y libertad de expresión. ¿Todos tenemos derecho a decir lo que queramos? Ahora sí. ¿Seguro? Bueno, tenemos derecho, ¿no? De libertad de expresión, de expresarnos, de decir nuestro pensamiento, la religión, ¿no? ¿Y lo puedes decir libremente? Ahora yo creo que sí, ¿no? ¿Seguro? No, no se puede. Dentro de unos límites, porque igual que tú tienes derecho a decir lo que quieras, el otro tiene derecho a defenderse, ¿vale? Cuando tú no puedes acusar a la gente tranquilamente, te pueden poner allí pues una querella, ¿no? ¿Vale? Hay unos límites, no puedes ir acusando a la gente así por así. Y bueno, hay límites, pero ahora podemos decir lo que pensamos más libremente. A ver si no ofender a nadie, ¿no? Lo mejor. Sí, por esto, el otro también tiene derecho a defenderse, ¿vale? Tú puedes acusar a uno de ser un ladrón, pero si no tienes pruebas, ¿qué pasa? Si no tengo pruebas, pues que no le harán nada, ¿no? Y igual te la cargas tú, ¿vale? Sí. El otro te demandará, ¿vale? Por tanto, hay unos límites. ¿Y ahora qué pasa? Con Internet y estas cosas, pues cada uno dice lo que le gane, como esto nadie lo controla, ¿no? ¿Vale? Por tanto, ha costado todo lo que veremos este año, todo lo que vemos este curso, es todo lo que ha costado la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, ha costado mucho, mucho. Y digo, 50 años, es que en historia no es nada, en historia 50 años, ¿vale? Y también hay otros que dicen que hoy en día tenemos demasiados derechos y que hay que recortarlos. Pues esto, que no puede ser que cada uno diga lo que le dé la gana sin consecuencias, ¿vale? No se puede ir ofendiendo a cualquiera así como así, ¿vale? Ni acusando. Y abusando. ¿Qué diferencia hay entre libertad de expresión y libertad de pensamiento? Eva. ¿Cómo? Repite la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre libertad de expresión y libertad de pensamiento? De expresión y de pensamiento. Pues la diferencia de expresión es que pues te puedes expresar, y de pensamiento que nadie se entera, ¿no? Muy bien, exactamente. Pues sí, había veces que incluso querían evitar lo que pensases, como en Corea del Norte, ¿vale? Y libertad de reunión, ¿por qué, Paqui, libertad de reunión? ¿Qué pasa esto? Porque esto es un problema. Libertad de reunión, que no podían hacer reuniones antiguamente o antes. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Yo supongo que sería, si eran los tiempos de Franco, para que no se rebelaran, se hacían unos cuantos y se rebelaban. Exactamente. Entonces la gente cuando se reunía era sospechosa de que estaba tramando algo. Pues si evitamos que se reúnan, no habrá ningún problema. Creo que si había mucha gente por la calle, podía venir 10 personas juntas, pues la policía venga, dispersados, ¿vale? Por tanto, libertad de pensamiento, libertades, pensamiento, expresión, religión, ¿vale? División de poderes y separación de Iglesia del Estado. Ya tenemos 3 cosas importantes del liberalismo. Cuarta cosa, soberanía popular, es decir, el poder reside en el pueblo, así de fácil. Es decir, los señores que están mandando porque nosotros le hemos decidido, porque nosotros le hemos votado. No porque estén allí por un golpe de Estado, porque estén allí porque sean mejores, sino porque el pueblo lo ha decidido, ¿vale? ¿Y cómo manda el pueblo? Pues el pueblo manda a través de las urnas, ¿vale? Cada 4 años aquí en España pues tenéis que ir a votar
y así tú eliges a tus representantes, ¿vale? Pues también, otra cosa que nos parece evidente, que no es evidente, en la historia casi nunca ha sido así, ¿vale? Y en muchos países del mundo todavía no es así. Pues todo esto es lo que se ha conseguido durante toda la época esta contemporánea que estamos viendo, ¿eh? Costará mucho, veremos, ahora estas cosas mejorarán. Después no es una cosa que siempre vaya mejorando, no. Después vendrán unos que iremos para atrás, después avanzaremos, iremos para atrás, avanzaremos. Claro, porque hay gente que está en contra de estas cosas, ¿vale? Putin en Rusia, por ejemplo, Franco en España, ¿vale? Muy bien. Quinta cosa del liberalismo. Todos somos iguales delante de la ley. Esto lo repiten muchísimo por la televisión. ¿Esto por qué es así, Paqui? Que todos somos iguales ante la ley. Hmm. Pero esto es ahora, ¿no? Ahora. Pero aquí Entonces, sí que hay hombres. Sí, hombres y mujeres juntos, se entiende. Sí. pues supongo porque ahora todos somos iguales, ¿no? No hay racismo ni tanta desigualdad como antes. Exactamente. No podemos ser discriminados por razón de sexo, religión, pensamiento, raza, ¿vale? Así empezará. Nadie puede ser discriminado por ninguna de estas cosas. Vale, cuando pone hombre se refiere a hombres y mujeres, ¿no? A género humano, sí, género humano. Vale. Exactamente, no te pueden discriminar por ser hombre, por ser mujer. Pues también no siempre ha sido así, es que casi nunca ha sido así. Antes eran, lo dijimos, diferentes. Unas leyes para los de arriba, unas leyes para los de abajo. ¿Esto es así? En teoría es así. Sí. ¿Y en la práctica? No. Sí, ¿no? Ni aunque no. ¿Y por ejemplo, en qué estás pensando? Hombre, pues ahí tengo muchos ejemplos. Según que en trabajos, pues si va uno pues que no sea que de aquí, que no tenga muy buen visto, aquí no viene, no entra. Vale. Pero esto ha pasado, este puede reclamar, me han discriminado y el otro se lo puede cargar, ¿vale? Pues tanto se tiene que vigilar mucho. Estamos viendo ministros que han ido a la cárcel, el yerno del rey a la cárcel, Por tanto, cada vez más, esto es un proceso, cada vez más. El rey se ha tenido que ir de España, esto es muy grave. Antes era impensable hace muy poquito, ¿vale? Por tanto, cada vez más. Pero claro, ¿qué pasa? Muchos dicen, no, hay abogados, si tú tienes mucho dinero, pues tendrás un buen abogado que te podrá salvar de la cárcel, pues sí, ¿vale? Pues es verdad. Pero también hay muchos ricos que van a la cárcel, ¿vale? No es perfecto el sistema, no es perfecto, pero cada vez más. Para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Mirad, sí, esto le repetiremos mucho porque esta es pregunta de examen, como el año pasado, y les gusta. ¿Qué es el liberalismo? Pues el liberalismo es división de poderes, separación de Iglesia-Estado, las libertades, soberanía popular, ¿vale? Lo repetiremos este curso 20 veces. Muy bien. Vale, y aquí, estas 5 cosas. Las puedes saber, Paqui, las puedes decir sin mirar. Pues me las tengo apuntadas en la libreta, si no me las miro porque iba hablando y iba apuntando. Hasta que no me lo repasen de memoria no me lo sé. A ver, intenta. Me he puesto que el liberalismo es partido formado por 3 poderes para controlar uno a otro, separación de la Iglesia del Estado, no es obligatoria la religión, libertad de hombres, libertad de expresión. Después de la guerra de Franco hubo libertad de expresión, el derecho al voto y todos somos iguales ante la ley. Muy bien, ¿vale? Esto tiene que quedar, vamos, grabado, ¿vale? No es tan difícil, ¿no? No, cuando te lo lean por 10 veces. ¿Vale? Exactamente. Pensad que es el sistema que tenemos nosotros, ¿vale? Y que hay muchos países del mundo que no es así. ¿Cómo se llama, Eva? ¿Qué régimen político hay en los países que no tienen estos derechos y estas libertades? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Bueno, nuestro sistema político se llama democracia, ¿vale? Pues cuando hay todo esto. Y en aquellos países que no hay esto, ¿cómo se llama? Los países. El sistema político.
No sé. Nuestro sistema político es la democracia, ¿eh? Cuando hay soberanía popular, cuando hay elecciones, cuando hay derechos, ¿eh? Cuando hay justicia. ¿Hay algún país que no esté todo esto? Sí, Sí, ¿cuál, Paqui? pues supongo que será los países totalitarios, ¿no? Que no. Que Totalitarios, exactamente. ¿Y qué otra palabra tienen para de totalitarios? ¿Cómo se llama? es que a mí me lo explicó mi maestra de sociales, me lo explicó así y ahora no sé qué es la otra palabra. ¿O piensa un país o un ejemplo de país así? Dependientes, no, ¿no? No, No. no. Pero no, pero Eh, digo un país concreto. Un país que sea así. Sin libertad, sin elecciones, sin derechos, sin justicia. Pues había un país de la China que había uno que era totalitario, China. Muy bien. con la China. Dictadura, ¿no? Una dictadura. Se llaman dictaduras estos países. ¿vale? Italia también, ¿no? El de Mussolini. Totalitarios, muy bien. Regímenes totalitarios o dictaduras. Mirad, Italia China, más me parece, ¿no, Josep? Que habían tres. Sí. ¿Cómo? Eran tres, ¿no? Los que habían. Ahora quedan, sí, ahora quedan muy poquitos, pero bueno, ahora lo veremos. Quedan China, Corea del Norte y Cuba, como quien dicen, ¿vale? Vale. Hasta hace no tanto había medio mundo. Pero hay otra cosa hoy, que se llaman, que esto es importante, se llaman falsas democracias. ¿Qué es, Vanessa, una falsa democracia? Que No. van de que son demócratas, pero no mandan ellos, son dictadores, ¿no? Muy bien, por ejemplo, Rusia. Rusia, ¿vale? En teoría, hacen elecciones, sí. Vale, una pregunta que me quede claro. Lo que no es democracia, ¿cómo se llama? Si no es un Dictadura, dictadura dictadura, vale, es verdad, o dictadura. régimen totalitario, Dictadura, ¿vale? Pues esto muy bien lo ha dicho Vanessa. Países que en teoría son democracias, como en Rusia, la gente vota, ¿vale? Pero ahora de verdad está todo controlado por una élite Claro, pero muy siempre sale el reducida, mismo. ¿vale? Y hay muchísimos países así. Bielorrusia también, todos estos países del centro de Asia, Tayikistán y todos estos. Los países del Golfo Pérsico, los del petróleo, ¿vale? Más de los que nos pensamos, ¿vale? Muy bien. Y aquí, otro apartado, diferente. Dentro del liberalismo es lo que se llama el liberalismo económico, ¿vale? No es exactamente lo mismo, ¿sí? También les gusta preguntar esto, ¿qué es el liberalismo económico? Lo mismo también viene de libertad, pero en este caso no de libertad política, sino de libertad económica, ¿vale? Este señor que está en la foto es el señor que lo propuso, Adam Smith, un poco anterior a lo que estamos viendo nosotros. También, en gran parte, es el sistema que nosotros tenemos. Vanessa, pues, ¿te acuerdas de algo de que era el liberalismo económico? Lo de la propiedad privada, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Vale? Pues Derecho vale. a la propiedad privada, ¿no? De Muy bien. tener. De tener tú lo que tú quieras. Muy bien, ahora lo veremos, ¿vale? ¿Y el sistema económico contrario a esto? ¿Comunismo? Comunismo, ¿vale? De esto te acuerdas, lo vimos extensamente, ¿vale? Pues venga, aquí hay señores que dicen que todos tenemos que ser libres también en economía. Es decir, si yo me quiero montar una empresa, tengo derecho a montar una empresa, ¿vale? Si yo me quiero dedicar a hacer coches, tengo derecho a dedicarme a hacer coches, ¿vale? O signifiquen que son libres de... Ara veurem, pues mirem-ho. Vale. És que jo volia... Jo esperava... Te digo aquí apuntat, tot sortirà apuntat. Paqui, pots llegir això? Sí, todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar perfectamente libre para abrazar el medio que mejor le parezca para buscar su modo de vivir y sus intereses, y que puedan salir con sus producciones a competir con las de cualquier otro individuo de la naturaleza humana. Muy bien. Bueno, pues que todos tenemos derecho a ganarnos la vida como queramos. Siempre, has leído, Paqui, siempre, Siempre. ¿o no? Pregunto. ¿Siempre es así? Yo creo que esto más es de ahora, ¿no? Que de antes. Muy bien, esto es de ahora. ¿Pero qué dice el texto? ¿Yo siempre tengo derecho a ganarme la vida como quiera? Para hacer el medio mejor parezca buscar su medio de vivir sus intereses y que pueden salir sus producciones a competir. ¿Qué dice la segunda frase?
con tal de que no viole las leyes de la justicia, ¿vale? Siempre pero y bueno, cuando cumplamos claro. la ley, ¿vale? Muy Sí. bien. Pues mira, ¿qué dice esta teoría? Primera cosa que defiende, derecho a la propiedad privada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Perdona, això després me'l mandaràs per a poder-lo Ya está pensado en Moodle. copiar. Ah, vale, vale. Bueno, Yo ahora al si tenéis temps Moodle avui, no podemos entrar todavía porque sé que no lo tienen Ah. actualizado. pues os lo mando, ¿vale? Pasa que para mi correo es muy grande para el correo. Bueno, intentaré, con mínimo esta parte, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué es tan importante, Eva, por qué es tan importante la propiedad privada? Dret de la propietat privada. Pues no ho sé, no sé. Paqui, ¿por qué es tan importante la propiedad privada? Supongo que será tu casa, ¿no? Propiedad privada, algo que es tuyo, Por ¿no? Que te ejemplo. pertenece. Muy bien. Es que no lo Otro entiendo punto. mucho tampoco, pero Bueno, en todos los países la gente tiene derecho a propiedad privada. ¿Vanessa? No, No. no. ¿En cuál? ¿En cuál no? En el comunismo. En el comunismo, ¿vale? Hay China, países, ¿no? en China, en Corea del Norte, pero la no mandan gente, de su casa. Eso quiere decir que ellos no mandan de su No. casa, de su... exactamente, ellos no mandan en su casa. Es el gobierno el que da las casas, todo es del gobierno, como en China. Ah, Bueno, en China está cambiando mucho, ¿eh? China ya no es lo que era, ¿vale? En China hay muchas empresas privadas ya. Pasa que el gobierno las controla mucho, ¿vale? No, en Cuba todas las empresas son del gobierno. ¿eh? En Cuba todas las empresas, todos los trabajos, es el gobierno que dice, pues ahora tenemos que crear 50 trabajos de estos, 50 trabajos de estos, ¿vale? Hasta hace 30 años esto era así en media Europa, en Rumanía, en Bulgaria, en Hungría, en Checoslovaquia, en Yugoslavia, era así, todos eran países comunistas, que lo veremos a final de curso. Todo esto se terminó en el año 1989, o sea, hace 33 años, muy poquito, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí quiero montar una fábrica de coches y monto una fábrica de coches. En Cuba no puedo montar una fábrica de coches, ¿vale? ¿Y por qué es bueno que haya propiedad privada? Dicen los liberales. ¿Y por qué no? ¿Y por qué es malo que lo haga el gobierno? Eva, no. ¿qué ganamos con esto? Estamos muy perdidas. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, ¿qué ganamos con esto? Mira, imagínate que estás en China y tú no puedes montar tu empresa. No puedes montar la tienda que tú quieras. Pero sí que podemos, ¿no? O sea, aquí sí. Aquí sí. ¿Y por qué es mejor este sistema que el sistema de China? ¿O Hombre, no? pues, Pregunto. evidentemente, porque aquí podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no inculpamos las leyes. ¿Y esto es bueno para ti? Sí, Sí. ¿Y es bueno para los demás? pues No. sí, no les incumbe. ¿Cómo? Que no les incumbe, ¿no? A los demás, o sea, sí. A lo mejor al gobierno no le conviene, ¿no? Por alguna parte o algo que tú te hagas rico o que Muchos gobiernos intentan controlar las cosas, evidentemente, ¿vale? Ahora te pregunto yo, imagínate que tienes una panadería, ¿sí? ¿Vale? Te has dicho que en China la puedes montar, en Cuba no la puedes montar, aquí sí. ¿Y esto para qué es bueno para las otras personas? Porque podrán ir a comprar pan. Podrán comprar pan. Pero, como la tienda es tuya, te intentarás esforzarte, ¿no? En hacerlo bien, Sí. ¿vale? E intentarás esforzarte en que la empresa crezca, ¿vale? E intentarás contratar más gente, ¿sí? O intentarás que el producto tuyo sea más barato. Sí. ¿Y esto a quién beneficia? A los demás, o sea, a los que vienen a comprarme. Exactamente, ¿vale? Y esto dicen que es bueno porque así esto beneficia a toda la sociedad. Si yo tengo una empresa y quiero ganar más dinero, pues esto es bueno porque la haré crecer y crearé puestos de trabajo, ¿vale? Por tanto, en el liberalismo económico lo importante es la propiedad privada. Que hoy en día, como has dicho, os ha extrañado esto, ¿no? Pues esto es normal, pues no. Esto es normal ahora, pero no ha sido así durante toda la historia, ¿vale? ¿Qué partidos políticos son los que defienden? Los defienden todos, pero unos más y otros menos. ¿Qué partidos políticos de los nuestros son los que más defienden esto? Yo es que de partidos no entiendo nada, la verdad.
Bueno, lo vamos introduciendo. De los partidos que hay, PP, PSOE, Ciudadanos, Vox. No tengo ni idea. ¿Quiénes son tampoco. los que defienden esto? PP, Vanessa, PP, ¿vale? Los que se llaman partidos de derechas están más a favor de la propiedad privada, del liberalismo económico. Los que están a la izquierda, PSOE, un poco menos. También está a favor de la libre empresa, pero con más leyes, ¿vale? Y Podemos, pues mucho menos, ¿eh? Podemos creer más en las empresas públicas, ¿sí? Más control del Estado, ¿vale? ¿Sí? Unos se llaman partidos de derechas, los otros se llaman partidos de izquierdas, ¿vale? Cuanto más para la derecha, más de acuerdo estás con esto. Cuanto más para la izquierda, menos de acuerdo estás con esto, ¿vale? Derecha más capitalista. Más capitalista, ¿vale? Y el PSOE está en medio, ¿vale? Ahí tiene que haber propiedad privada, pero el gobierno tiene que hacer leyes y regularlo, ¿vale? Bueno, primera cosa importante del liberalismo económico, la propiedad privada, ¿vale? En España, Eva, ¿todas las empresas son privadas? sí, ¿no? Bueno, a no ser que sea una, ¿cómo se llama? ¿Una franquicia? No. Las franquicias son privadas, no sé cuál es franquicia, pues supermercados que son franquicias, ¿eh? Sí, pues tú tienes, la empresa es tuya, ¿vale? Todas son privadas. ¿Todas seguro? Vanessa, ¿no hay ninguna empresa pública? Sí, Sí, ¿cuál? Renfe. Renfe, ¿vale? Es una empresa pública, los trenes. Correos es una empresa pública, También. ¿vale? Y todavía quedan, ¿vale? Las loterías también es una empresa pública. La administración no, ¿eh? La administración es privada, pero la empresa grande es pública. El tabaco también, ¿verdad? El tabaco en parte está regulado, sí. Hay una empresa que se llama Logista y una parte es del Estado, una pequeña parte. Vale. Hasta hace muy poco había muchísimas empresas públicas, ¿eh? Muchísimas, que se han ido vendiendo. Telefónica hace 20, 30 años es una empresa pública, ¿eh? Y nomás había una, ¿vale? Una telefonía, no había ni Yoigo, ni Movistar, nada, solo había Telefónica, punto, ¿vale? Y SEAT era una empresa pública, ¿vale? Han ido desapareciendo. Había bancos como, ¿cómo se llama? Argentaria era un banco, no, Argentaria era un banco público, ¿vale? Por tanto, ahora hemos pasado a cada vez la gente está menos de acuerdo con esto de que sean del Estado, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? El Estado no tiene que intervenir en economía, ¿vale? Segunda cosa del liberalismo. ¿Vale? Pues hoy dicen, los estados no saben gestionar. Los que saben gestionar son las empresas, ¿vale? Las empresas se preocupan porque les va a su beneficio. El Estado, como no le va, si gana dinero no pierde, no se esfuerza en mejorar las empresas, ¿vale? Estas son cosas que oímos hoy en día, ¿no? Pregunta importante, Vanessa. ¿El Estado no tiene que intervenir en economía? Sí, tiene que intervenir, ¿no? Un poco. Un poco. ¿Cómo interviene el Estado? Pues con impuestos. Con impuestos, ¿vale? Es decir, cada uno monta la empresa que quiere, pero aparte de esto, pues pagan impuestos. Y después el Estado, ¿qué hace? Los distribuye. Pues crea carreteras, paga hospitales, paga la policía, la educación, el ejército, ¿vale? La seguridad del país, etcétera, etcétera, ¿vale? Una cosa que tiene que hacer el Estado, impuestos, y la otra, A ver, impuestos y... ¿Cómo de qué? ¿qué hace un gobierno? Leyes. Leyes, ¿vale? Pues regularlo, ¿vale? Poner unas leyes, no todo vale, ¿vale? Pues tienes que hacer esta ley del medio ambiente. Las empresas no pueden hacer esto por el medio ambiente, ¿vale? Ah, claro, sí. Las empresas tienen que reciclar esto, ¿vale? No vale que cada empresa haga lo que quiera. Es que esto es mi dinero y hago lo que no, ¿vale? Los bancos están muy regulados. Los bancos no pueden hacer lo que quieran con su dinero, sino empezarían a invertir y a especular y así terminarían mal, ¿vale? Yo he puesto
a ver si está bien, para que así luego yo Sí. para estudiar. Sí. L'Estat no determina en l'economia, aunque Sí. una mica sí amb els impostos i lleis. Molt bé, perfecte, resumit. Perfecte, resumit. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Muy bien, dos cosas. Bueno, esto no hace falta. Venga. Tercera cosa del liberalismo. El mercado se regula solo. ¿Vale? De la llei, l'Estat se regula solo. Per la llei de l'oferta y la demanda. ¿Vale? ¿Cómo sucede esto? Mira, como en este chiste, ¿vale? Imaginamos que hay cosas que están pasando ahora. Que hay muy pocas casas en alquiler. Paqui, ¿qué pasa cuando hay pocas casas en alquiler con el precio? Sube el alquiler, Sube el alquiler, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay muchas casas en alquiler? que baja. Baja el precio, ¿vale? Pues esto es la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa si mucha gente, Eva, qué pasa si mucha gente quiere un producto? Pues que es más caro. Es más caro, ¿vale? Como por ejemplo hoy el petróleo, ¿vale? Mucha gente que quiere comprar petróleo, hay poco. ¿Y qué pasa cuando un producto, cuando nadie lo quiere? Pues es más barato. Mucho más barato, ¿no? Y así, si el precio baja, pues ¿qué puede pasar? Que la gente lo quiera comprar, ¿no? ¿Vale? Pues esto es la ley de la oferta y la demanda, así de fácil, ¿vale? Es decir, el gobierno no tiene que intervenir, ¿vale? El mercado lo tiene que hacer solito. Si nadie lo compra, pues tendrás que bajar el precio, ¿vale? Si mucha gente lo quiere, pues lo subes, ¿vale? Así ganas más dinero, ¿vale? Es legal, ¿no? Que se aprovechen cuando algo vale caro de subirlo de precio. Sí y no, ¿eh? A ver, sigue. Esto es la teoría, ¿eh? En teoría funciona así. Vale, vale. Pero el gobierno también tiene que controlar. Es decir, ahora, ¿qué haría? El gobierno está vigilando las gasolineras para que no hagan lo que quieran. Porque ahora, ¿qué podrían hacer las gasolineras? ¿Qué podrían hacer? Subir el precio lo que quisiesen. O Claro. el gasoil, lo podrían subir como quisiesen, ¿vale? Por tanto, Subirlo más todavía, ¿no? A lo mejor. Exactamente. Por aquí está el gobierno intentando controlarlo, ¿vale? Y ahora muchos dicen que no es legal, que el gobierno no tiene que hacer esto, que no lo puede hacer. ¿Vale? Sabe lo que Es no, pero la bueno. discusión que hay ahora, ¿vale? Pero, Josep, Sí, en teoría no sería legal, ¿no? en teoría no es legal. No es legal, No. porque Pero ¿qué pasa? Pero también hay muchas leyes. Y hay una ley que dice que en caso de emergencia el gobierno puede intervenir. Como estamos en caso de conflicto o en caso de guerra, pues el gobierno tiene más derechos que en situaciones normales. Vale, porque aquí pone, bueno, en esta que el Estado no debe intervenir en economía. Exactamente. Claro, ¿vale? y ahora mismo si interviene en la gasolinera... No interviene, pero la es vigila. ilegal. ¿Vale? No, por lo que he dicho. Por eso, por la ley esa. Claro, el Estado, en caso de emergencia, en caso de guerras, pues el Estado tiene muchos más poderes, ¿vale? Y ahora unos están diciendo que no es legal y otros que sí, están discutiendo, pues. Claro. ¿Vale? En teoría no puede el Estado regular esto, ¿vale? Hasta hace muy poco el Estado regulaba el precio del pan. Había unos precios máximos que no se podían poner, ¿vale? Bueno, legal o ilegal, pues no lo sé, El PP que dice, por ejemplo, de los alquileres de los pisos, que cada propietario ponga el precio que quiera del alquiler. Sí. Y Podemos que dice que no. Que tenemos que reponer unos máximos, que no puede renovar, no puede subir el alquiler más de un 2% anual, ¿vale? Porque en teoría por el suelo también no es tan caro como para no. que te pongan un alquiler de 2.000 euros. Sí, pues si no hay pisos en alquiler, pues subirá. Hay mucha gente que lo quiere, pues subirá, ¿vale? Por tanto, en teoría es así, pero hay partidos políticos que quieren que funcione solo el mercado y hay partidos políticos que quieren poner, pues, regularlo más, ¿vale? Esto es la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha oferta, bajan los precios. Como nadie lo compra, imagina que sacas un coche y este coche lo pones a 30.000 euros y nadie lo compra. Lo vas bajando, al final 24.000 y la gente lo compra, ¿vale? Pues así se regulan los precios, ¿vale? El precio del coche vuelve a subir, pues la gente lo dejará de comprar. Así de fácil. Ley de la oferta y la demanda, Ya tenemos tres cosas. Propiedad privada, el Estado no interviene y
Ley de la oferta y la demanda. Muy bien. La otra cosa importante, iniciativa individual. Los famosos, antes se llamaban empresarios, hoy le llaman emprendedores. ¿Qué son los emprendedores, Eva? Los emprendedores. No sé. O empresarios, antes se llamaban empresarios. Ah, los empresarios, pues los empresarios, los que Sí. llevan empresas. Exactamente. Gente que quiere arriesgar su dinero para montar una empresa y para hacer más dinero, ¿vale? Esto es lo importante, que no sea el gobierno el que lo dice, sino que sean la gente, ¿vale? Hoy se le llama emprendedores. Pues yo quiero montar una aplicación de internet, yo quiero montar una empresa de software, cualquier cosa de estas. Estos son los importantes. ¿Por qué? Porque estos con su iniciativa crean puestos de trabajo. Si yo quiero montar una empresa, pues necesitaré gente que trabaje para mí. Y esto es bueno para todos, ¿vale? Por tanto, lo importante es que la gente tenga iniciativas, ganas de invertir su dinero, ganas de crear riqueza, ¿vale? ¿Vamos siguiendo o no? Sí. ¿Vale? Por tanto, ya está. Aquí a iniciativa individual no hay ficat ningún exemple, no. La gent ha d'arriscar els seus diners i crear empreses. Vale. La gent pot, no? Pot arribar. Ho ha de fer perquè vagin bé les coses. Vale, pongo otro PowerPoint. Si no vais siguiendo, lo decís, ¿eh? Vamos poco a poco, vamos repasando, pero se entiende, ¿no? Lo que es el liberalismo y el liberalismo económico. Bueno, poco a poco. Pero las ideas principales sí, ¿no? Sí, pero me lo tengo que repasar un poco todo. Vale. A grandes rasgos es lo que nuestro sistema, ¿vale? Y esto todo empezó con la Revolución Francesa. ¿Vale? A ver, ¿dónde está? Vale, venga, hoy hacemos 20 minutitos de Revolución Francesa. Vale. Vale. Estas idees, vale? Aquestes idees que hem vist, sobretot de la il·lustració del liberalisme, mica en mica, la gent se les va apropiant. La gent ja no voldrà creure. La gent que està dalt, amb aquella que van veure, no voldrà perdre els seus privilegis. No voldrà, per exemple, voldran controlar la informació. No voldrà que tothom pugui explicar el que vulgui lliurement. També voldran controlar l'economia, voldran controlar la riquesa. La gent, tot això, com la gent que està dalt de la piràmide no ho acceptarà, mica en mica, ara veurem, la gent se revoltarà. Això és la Revolució Francesa. ¿Burgueses es francesa? No. Burgueses vol dir que els que tiraran endavant la revolució principalment seran els burgesos. Aquells que tenen diners, aquells que creen llocs de treball i que també voldran, però que no manaven i voldran manar. Per exemple, començarem aquí. N'hi ha moltes revolucions burgeses, moltes. La més important de les quals, la Revolució Francesa. Mireu aquí, revolució. No hi haurà més remei que per aconseguir aquests canvis que fer-ho en gran part per la força. Amb derramament de sang. Això va passar el 1789, o sigui, fa 230 anys. D'una manera violenta. Al rei li tallaren el cap, tal qual, literalment. Perquè aquesta gent... La Revolució Francesa li van tallar el coll al rei. El cap al rei, sí, aquí està. Así se revolucionaron. Així se revolucionaron, ¿vale? Per què? Ja ho hem dit. La gent de dalt no volia perdre els seus privilegis. És lògic. Avui ens sembla molt raro, però en aquella època els hi costava d'entendre. Per què
Aquests que deien, és que sempre ha sigut així, ara aquests que volen, aquests revolucionaris, per què volen manar? Som nosaltres els que hem de manar, ¿vale? No entenien que les coses estaven canviant, no ho entenien, ¿vale? Com avui en dia, tampoc no entenem que les coses estan canviant molt, ¿vale? Qui manava abans? Un rei i la reina. Lluís XVI i Maria Antonieta. Un rei que era una monarquía absoluta, amb tot el poder, ¿vale? Este fue el que le cortaron la cabeza. Este fue el que le cortaron la cabeza, ¿vale? Lo veremos un poquito. Las imágenes son importantes, no las ponen porque sí, estas imágenes. Quieren dar un mensaje. Paqui, quin missatge volen donar aquestes? Las de ahora, las que hemos visto antes. Estos de aquí. O aquí quieren demostrar porque son los reyes que mandan ellos y que se nota lujo y poder. Exactamente, con estos cuadros quieren demostrar el lujo y el poder, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿vale? El rey, mira cómo va vestido, con todos los atributos reales. Esto se llama la capa de arminio, la piel más cara de todas, en pose real de mando. Y en esta época hacían estos grandes palacios. No sé si alguien ha estado cerca de París, en Versalles, ¿vale? Eran palacios monumentales. Hoy en día la gente se queja mucho del presupuesto de la Casa Real. Es poquito, es 14 o 15 millones, es una cosa insignificante en el presupuesto, ¿vale? Antes de cada 100 euros, ¿cuántos euros se quedaban para el rey, para la corte? ¿Aquí de España? No, aquí, en Francia, en el siglo XVIII. Ay, no sé. ¿La mitad? Más de la mitad. ¿Más? Como 60, sí. De cada 100 euros, 60 era para el rey. Pues el rey lo distribuía pues, en todo aquí, los ministerios y todo esto. Los otros 30 y pico eran para la guerra y un 5% para caridad, carreteras, puentes. ¿Esto es importante? ¿Lo apunto? No. Vale. Aquí veremos dos cosas. De estos que hacen preguntas muy puntuales. Preguntan cosas que se trata de entenderlo. Por ejemplo, te preguntarán, ¿la Revolución Francesa es una revolución burguesa? Sí. ¿Vanessa? Sí, ¿vale? Te dirán, ¿y quién fue el líder de los revolucionarios? Pues ahora lo veremos, ¿vale? Mirad cómo vivían. Lujo, las grandes ceremonias, monumentales palacios. A ver si lo puedo... Bueno, no hace falta verlo. Hoy en día pues hacen esta recreación y todo esto. María Antonieta, ¿vale? Una señora solo preocupada por su vestir, ni preocupada por el pueblo. Oye, esto parece una tontería, pero cada día están los periódicos cómo va vestida la reina Leticia, ¿no? Si sabe el mismo traje que la semana pasada o lleva un traje diferente, hombre. Sí. Que no estamos en el siglo XVIII, ¿vale? Para la gente le preocupa esto, mucho. Porque son criticonas, pobrecita. Son criticonas, ¿vale? La Leticia. Pues hoy en día, exacto, hoy en día todo el dinero va pues, a la educación, a sanidad, a pensiones, sobre todo pensiones, ¿vale? Pues antes al revés, todo era para la corte y un poquitito para carreteras y puentes y poca cosa más. Muy bien. Paqui, que esta imagen es muy importante, muy famosa. ¿Qué puede querer decir esta imagen? ¿Qué está haciendo este señor del suelo? Pues no lo veo bien. Ay, perdón. ¿No? ¿Quiénes hay representados en esta imagen? La iglesia, ¿no? ¿Perdón? No te entiendo. No. Que no puedo hablar, me se ha ido la voz. Ah, vaya. Eva, ¿quién hay representado en esta imagen? Aquí, a ver, se ve uno en el suelo con unas cadenas, Muy pero el bien. de arriba tiene una espada clavada en el muslo. ¿Y a quién representa? No la tiene clavada, no. Lleva una espada la lleva así puesta detrás. Vale. ¿A quién representa este señor de la espada? Vanessa, ¿a quién representa este señor de la espada? El pueblo, ¿no? No. Ah, los burgueses. No. El rey. A los nobles. Ah, ¿Vale? bueno. No es lo mismo. El pueblo y los burgueses son estos, los del suelo.
¿vale? Nobles y burgueses del suelo. No, nobles es el de la espada. Nobles. Burgueses, y el pueblo, el suelo, ¿vale? Burgueses, Perdona he que dicho me yo, quede burgués. claro. Burgués, Eso, perdón. eso los Y es- burgueses, ¿en qué parte quedan? En el suelo, los burgueses en el suelo. No, pero no sé lo que es burgueses. Burgueses Entre lo que medio. hoy son la gente que empezaba a hacer negocios, lo que llamaríamos empresarios, Vale, pequeño empresario. pequeño empresario, Vale, ¿vale? vale. Los que cada vez tendrán más poder. Es Que que en lo aquella decimos, época- pero no sé lo que es. ¿Perdón? Que lo decéis, pero no sé lo que es. Te digo que sí, pero no entiendo, no sé qué son. Burgueses, pues era lo que hoy llamaríamos la clase media, Vale, clase media. la gente con su pequeño negocio, ¿vale? Que eran gente que no eran privilegiadas, podían tener mucho dinero, pero no tenían privilegios. Los privilegios los tenían los otros dos, ¿vale? No podían votar, no podían mandar, pero tenían que pagar impuestos. ¿Y este otro señor quién es el otro? Este parece un cura, ¿no? Un cura, ¿vale? ¿Y qué está haciendo el burgués en el suelo, Vanessa? Quitándose las cadenas. Se está quitando las cadenas, correcto. ¿Y qué cara ponen los otros? De Eso- asombrado. Y De Sorprendido. miedo de que se ha rebelado los burgueses contra ellos, ¿no? sí, pero más que sorprendidos, yo diría que tienen miedo, ¿no? Miedo. Miedo. Por tanto, ¿qué dice este cuadro? Que el día que el pueblo rompa sus cadenas, ¿qué pasará? Los que temblarán de miedo. Temblarán de miedo. ¿Qué está haciendo el burgués en el suelo? Quitándose Cogiéndose las las cadenas. Y está cogiendo algo. Cogiendo armas. Y está cogiendo armas, ¿vale? Por tanto, el día que el pueblo se consiga liberar, ¿qué pasará? Pues que se rebelarán. Se rebelarán, ¿vale? Cogerán las armas y los otros, pues todos sus privilegios se van a terminar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Vale? Esto es lo que pasó, así de fácil, ¿vale? El pueblo se cansó de obedecer y los privilegiados perderán sus privilegios, ¿vale? Y por esto están asustados. Hoy en día la gente dice, no, qué tontos, ¿no? Estos privilegiados, ¿no ven que tenían que ceder? Y las cosas tienen que, pues no. Ahora es muy fácil verlo, pero en aquella época no lo vieron, ¿vale? Ellos siempre había sido así y siempre tenía que ser así, ¿vale? Este cuadro tenemos que recordar, ¿eh? La gente que paga y no tiene privilegios querrá mandar, ¿vale? Y los otros se asustarán. Muy bien. Burguesía, pues esto es la burguesía. Aquel señor que tenía pequeño comerciante, el pequeño barquero, un banquero, el pequeño taller artesano, ¿vale? El pequeño mercader. Tampoco la burguesía era todo igual. Arriba había el alto empresario, abajo un pequeño empresario, ¿vale? No es lo mismo que el que tiene un banco que aquel que tiene un taller, una herrería, ¿vale? Sobre todo la gente esta que tiene mucho dinero, los grandes bancos, cada vez tendrán más dinero y querrán mandar, ¿vale? También querrán ser privilegiados. ¿Y qué pasará? Los nobles se arruinarán y pedirán dinero a estos burgueses, a estos banqueros, ¿vale? Y dice, hombre, ya que nosotros pagamos, como hoy en día, ¿no? Ya que nosotros pagamos los impuestos, pues también queremos mandar, pues también podemos mandar votando, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Sí, Sí. pero una pregunta, ¿los burgueses no eras que los trataban bien y por debajo de los burgueses estaba el pueblo, que eran los campesinos, o esto no? Exactamente. Dentro de los burgueses vimos la pirámide, ¿eh? También estaban divididos, ¿eh? Pero a estos como que los querían un poco, ¿no? Todavía, estos estaban en una clase que todavía, o de ellos también abusaban un poco. Ellos podían abusar de los que tenían de abajo, como los campesinos, ¿sí? Pero los que estaban arriba, como los nobles, también abusaban de ellos. Vale, que también estaban como enfadados, ¿no? Con los También. de arriba. Claro, ¿vale? Cada uno del grupo de la pirámide, cada uno iba mandando lo que tenía debajo, ¿vale? Cuando puedas, quiero saber bien, para apuntarme los nombres de la pirámide, que estaba el rey, los nobles y Te ¿quién más? enviaré la foto, ¿vale? Te enviaré la foto, Vale, vale. ¿vale? Lo importante es entender la idea, ¿eh? Estos que obedecen se cansarán de obedecer, principalmente los burgueses. Muchos campesinos estaban tan mal que no se podían ni rebelar, dependían del trabajo, no se podían permitir ir aquí a hacer la revolución. Vale, vale. Ya pasó esto en otros países, ¿eh? Ya pasó como en Estados Unidos, ya pasó también su revolución, ¿vale?
los pensadores estos ya decían, ya no se creían que todo el mundo fuese diferente, no, todos somos iguales, todos tenemos derechos. Pues estas ideas la gente cada vez se las creía más. ¿Vale? ¿Qué más pasó para que hubiese una revolución? Pues la gente realmente lo pasaba mal, pero no mal como la gente hoy. Que hoy seríamos, el más pobre de nosotros sería rico hoy en comparación con estos. ¿Vale? Comían una especie de menestra, que era una especie de sopa, y ya está, y cada día lo mismo, las 4 cosas que cogían del campo, y mirad aquí, una olla todos y comer lo que podían. Hubo muchas malas cosechas, se quedaron sin pan, esto se llama la crisis del pan. La gente dependía básicamente del pan, de los cereales. Cuando no hubo pan, pues la gente, claro, empezó a rebelarse. ¿Vale? Y mientras la gente lo pasaba así de mal, mirad lo que hacían los otros. Se gastaban todo este dinero en vestidos, en lujos, en joyas, en monumentales palacios, en monumentales jardines, ¿vale? Y además les importaba muy poco cómo les iba a la gente. No sé si lo puse el año pasado, si lo podemos ver un poquito, que es divertido. Perdóname, que es que me estoy entrenando para ir corriendo a por esto que me ofrece más móvil. Adiós. Lo de pelo, dudando entre el rubio y el pelirrojo. Mirad cómo vivía la reina. Doblarlos. Estas habitaciones armario, por llamarlas de alguna manera, eran como cualquier otra habitación de Versalles y estaban abiertos al público. Recibía 8 pares de guantes perfumados con violetas y 4 pares de zapatos semanalmente. Todas las mañanas revisaba un libro que incluía muestras de tela de cada uno de sus vestidos. Colocando un alfiler indicaba cuáles quería usar ese día y después le traían unas enormes canastas forradas en tafeta verde con esos vestidos. Después de este paso era cuando la reina podía comenzar a vestirse. Si era una ocasión pública, su habitación se llenaba de cortesanas que esperaban captar su atención y convertirse así en su favorita. En una carta hacia su madre comentaba que a las 12 de la mañana se realizaba este ritual y que todos los que no fuesen plebeyos podían entrar. Se ponía su colorete y se lavaba las manos delante de todo el mundo, y cuando los hombres salían de la habitación se vestía delante de las mujeres. De acuerdo a la etiqueta, María Antonieta solo podía usar sus vestidos una vez y tenía que cambiarse 3 veces al día, lo que la obligaba a tener más de los 72 vestidos al año que su presupuesto le permitía, 36 para verano, 36 para invierno. Su presupuesto era de 120.000 libras, la moneda usada en Francia en esa época, para gastarse anualmente en ropa y accesorios, lo cual obviamente no era suficiente para la reina, que llegó a gastarse hasta 250.000 libras en un año y llegó así a ordenar más de 300 vestidos anuales. A pesar de que la etiqueta decía que no se podía ver a la reina 2 veces con la misma ropa, reciclaba algunos de sus vestidos favoritos. Como debía cambiarse 3 veces al día, empezaba con algo formal, generalmente hecho de seda o terciopelo. Por la tarde se cambiaba algo más cómodo e informal, de muselina o algodón. Y finalmente, para la noche, llevaba vestidos muy lujosos y elaborados para cenar, bailar, ir a conciertos u otros eventos. Tenía a 2 mujeres trabajando juntas para crear sus vestidos y estilos. La mayoría de estas piezas eran en tonos pastel, ya que sus colores favoritos eran el verde pálido, amarillo, lila y diferentes tonos de gris. Tenía una especial predilección por los diseños de Rose Bertig, los cuales tenían nombres como placer indiscreto, agitación cardíaca o suspiros reprimidos, y costaban entre 1.000 y 6.000 libras. María Antonieta no seguía tendencias, las imponía. La reina dejó de usar el pesado maquillaje de la época y los enormes vestidos de crinolina populares en Francia. Y en lugar de eso, optó por vestidos simples, de muselina. Vale. Esto fue muy controvertido. ¿Vale? Una faena esa mujer también cambiarse todos los días de vestido, ¿eh? Ya, menudo vestido. Y para cambiarse 3 veces, tela, ¿eh? Era una faena. Pues, este es el trabajo que tenía esta señora. Mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre, esta señora preocupada por sus vestidos, ¿vale? 3 cada día, además no podía repetir. Y no solamente esto, sino el peinado, el maquillaje, ¿vale? Por tanto, esto lo quiere decir que eran diferentes, unos poquitos arriba, con todos estos privilegios, y los otros más abajo, pasándolo muy mal.
Esto no puede terminar de ninguna manera bien, ¿vale? No. Hay muchas películas de señoras, de María Antonieta, ¿eh? A mí me suena de haberla sentido. Venga, María Antonieta, sin hablando, pero no sabía quién era. Pues es el ejemplo de lujo, de extravagancia, y de despreocupación de todo. Así la educa, claro, ¿qué dicen ahora la gente? Pues que así la educaron de pequeña, pues es verdad. Ella siempre había vivido en este ambiente y lo consideraba esto pues normal, ¿vale? Y que tenía que ser así. Y todos los demás que hacían, intentaban acercarse al rey para ver quién mandaba más, porque estaban más cerca del rey, pues el que mandaba más, ¿vale? Claro, la gente trabajaba aquí, también muchos trabajaban, la gente veía esto, pues esto no puede ser, nosotros mira cómo estamos y cómo están ellos, ¿vale? Pues aquí la gente se empieza a hartar y se reúnen en una especie de parlamento, que no un parlamento, una especie de parlamento, ¿vale? Para exigir al rey que tome medidas contra todo esto, ¿vale? El rey lo reúne porque necesita dinero, el rey para sus guerras y para sus conflictos, ¿vale? Se llama Estados Generales. ¿Qué quería la gente? La gente quería que los privilegiados también pagasen impuestos. Esto hoy en día lo tenemos clarísimo. Todo el mundo tiene que pagar impuestos. Cuanto más rico, pasa cuanto más rico. Más pagas. Ahora quieren que más paguen. Más Claro. impuestos, ¿vale? Esto es lo que está pasando en Inglaterra, que quería la señora esta que acaba de dimitir que los ricos pagasen menos impuestos. Y mira cómo ha terminado, 40 días de presidenta, 40 días, fuera. ¿Vale? Esto la gente hoy en día no lo acepta. La gente puede ganar el dinero que le dé la gana, pero una parte de este dinero tiene que ser impuestos, ¿vale? Pues esto es lo que pedían estos señores. Los ricos también tienen que pagar impuestos. ¿Qué pensaban los ricos? Que no querían pagar impuestos. Que no querían pagar impuestos, pues se negaron, ¿vale? Se negaron. ¿Vale? ¿Quién estaba aquí representado? Pues había una parte que era el pueblo, pero dentro del pueblo no eran cualquiera, eran aquellos burgueses un poco más ricos, los nobles y los clérigos, ¿vale? A partes iguales, ¿vale? Había mucho más del tercer estado, pero ¿qué decían? ¿Cómo vamos a votar? Pues los nobles tendrán un voto, los clérigos tendrán un voto y el pueblo tendrá un voto. Por tanto, se juntaron nobles contra clérigos, nobles y clérigos, 2 votos y el pueblo 1. Y perdieron 2 contra 1, ¿vale? Y decidieron que no pagasen impuestos los ricos. ¿La gente estaba a favor del rey? No, todos no. Pues sí, La gente todavía tenía muy buena imagen del rey. ¿Pero qué decía la gente? La culpa es de la corte, de todos aquellos que están rodeando al rey. Si el rey nos escuchase, seguro que el rey se preocuparía por nosotros, ¿vale? Pero todos estos que están ahí al lado le están engañando, ¿vale? Y se reúnen aquí. Se reúnen todos estos diputados que han perdido y dicen, no saldremos de aquí hasta que Francia tenga una constitución. Palabra importante, muy importante, que aquí en España le decimos cada 2 por 3. ¿Quién puede decir lo que es la constitución? Las leyes, ¿no? Que hay puesto en un libro o en un blog. Son leyes, correcto, pero no son cualquier ley. La Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es la constitución? ¿Qué es? No lo que dice, ¿qué es? No lo sé, yo... Son leyes, lo he dicho bien, son leyes, pero es un tipo de leyes especial. ¿Y quién las hace, las leyes? ¿El rey las pone o...? No. De ¿Es una ley importante o es una ley poco importante? La Constitución es cuando, como las ayudas, como ayudar a dónde vivir y todo eso, construir. También. Todo esto está en la Constitución. Todo esto está regulado en la Constitución. ¿Pero es una ley importante o una ley poco importante? Yo la creo importante. Es la ley más importante. Es la principal ley de España, ¿vale? Todas las otras leyes tienen que estar, tienen que salir de la Constitución, ¿vale? O sea, sería que a todo el mundo le diera, bueno, a todos los... ¿Cómo? No lo he oído. Será para el micro. Es la ley fundamental del Estado, es decir, cómo funciona el país, cómo se organiza el país, qué tiene que hacer el rey, qué tiene que hacer el gobierno.
Todo esto Pero lo esa ley, ¿quién la hace? ¿Quién la... Muy bien, pero correcto. La hizo el Parlamento Parlamento. español. ¿Eh? Pero ¿quién la votó? El pueblo. El pueblo. La votaron todos los españoles, ¿vale? Si los españoles no lo hubiesen votado, no tendríamos esta ley. Esto se hizo en el año 76, o sea, no hace tanto, hace 46 años. ¿Vale? Es la Constitución española, cuando murió Franco. Allí dicen los derechos que tienen las personas y las obligaciones que tienen las personas. ¿Vale? Perdona, que me habían llamado, es que yo tengo esto conectado al móvil y me habían llamado y creo que me he quedado ahí cortada. Vale, pues la Constitución es la ley fundamental de un país, ¿vale? Que dice cómo funciona el país, cómo se organiza el país, qué tiene que hacer el rey, qué tiene que hacer el gobierno, qué tienen que hacer las comunidades autónomas, qué derechos tienen las personas, qué obligaciones tienen las personas, ¿vale? Y que en España se hizo cuando murió Franco, ¿vale? Por tanto, importante, la Constitución es la ley fundamental de un Estado. Después puede haber muchas leyes, hay muchas, pero esta es la más importante, ¿eh? Y la votaron los españoles directamente, ¿vale? Hoy en día las leyes las vota el Parlamento. No, esta Constitución no la votó el Parlamento, la votó el pueblo, ¿vale? Todo español, ¿vale? ¿Se entiende? Ah, pues aquí está apuntado, pues eso lo tenemos que apuntar. Es la ley fundamental del Estado, ¿vale? La que dice qué derechos tienen los ciudadanos y qué deberes tienen los ciudadanos. Después serán muchas más leyes, ¿vale? Pero todas las leyes tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Dice qué tienen que hacer los jueces, qué tiene que hacer el Parlamento y qué tiene que hacer el gobierno, ¿vale? Ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Pues esto es lo que querían en Francia, ¿vale? Una constitución. ¿Para qué? Para que reconociese derechos y deberes a los ciudadanos, ¿vale? ¿Vale? Sí. Como la gente noble se sigue resistiendo a ceder sus derechos, pues aquí empezará el pueblo, como es esa imagen, a revolucionarlos con todas las armas. El pueblo cogió las armas y empezó asaltando una fortaleza que era un símbolo del poder real, donde estaban encarcelados todos aquellos que estaban en contra del rey, ¿vale? De aquí empezó la revolución, ¿vale? Terminamos con esto por hoy, y hacemos algún ejercicio. Esto es lo que preguntan en el examen. ¿La Revolución Francesa es una revolución burguesa? Sí. ¿Por qué? Porque supondrá que a partir de ahora los que mandarán serán la burguesía, ¿vale? No me hace falta apuntar lo rojo, lo rojo, no me hace falta. Y terminará con la sociedad estamental, es decir, terminará con la pirámide. Es decir, a partir de aquí todo el mundo será igual. ¿Vale? Resumiendo, la burguesía acaba con la Revolución Francesa, hace la Revolución Francesa y terminan con el antiguo régimen. Vale. ¿Vale? Es decir, a partir de ahora todo el mundo será igual ante la ley. ¿Vale? A partir de ahora no habrá privilegiados y no privilegiados. Esto no será así, evidentemente. Esto costará mucho. Esto no cambia de un día para otro. Habrá mucha gente que estará en contra de esto. Y harán otras revoluciones para volver atrás. Lo veremos. Otros quieren ir más adelante con esto de que todos somos iguales. Pues será el comunismo. Todos tenemos que ser iguales en todo, en todo, en todo. ¿Vale? Todos tenemos que tener lo mismo. ¿Vale? Las cosas tienen que ser de todos. ¿Vale? Pero aquí empiezan a cambiar mucho. ¿Vale? ¿Alguna duda de hoy? Me está gustando y todo, Yo creo que sí, que es interesante cuando empieza a profundizar un poco, Sí, Pero esto es mucho más importante de lo que parece. Hemos conseguido todas estas cosas y nos parecen normales. No son normales. Durante la historia no han sido así, Y ahora lo estamos echando a perder muchos derechos de estos, ¿vale? Pues ya le diría, es que Esther no se encuentra bien. Y os tenía que pasar el Moodle y todo esto, ¿vale? Estará unos días de baja, me han dicho. También tenía un libro con unos textos, con ejercicios, que ya me han dicho que
que tan pronto se recupere o si no, David os lo hará llegar, ¿vale? Para poder hacer algún ejercicio. Vale. Pongo aquí un ejercicio de estos de selectividad. Venga. Ah, no, no se ve todavía. Venga. Venga, hacemos hoy este ejercicio. También es pregunta de selectividad, le hicieron, esto lo he cogido de un examen de hace unos años, ¿vale? Pero es importante que lo escribáis para practicar la escritura, ¿vale? Venga, Eva, ¿puedes decir? Sí. Text sobre la economía del segle XX. Des de la Revolució Industrial, la història de l'economia mundial s'havia caracteritzat per un progrés tècnic accelerat pel creixement econòmic continu, encara que desigual i per mundialització creixent que suposava una divisió de treball cada vegada més complexa a escala planetària i la creació d'una xarxa cada cop més densa i corrent, i d'intercanvis que lligaven cadascuna de les parts de l'economia mundial amb el sistema global. Molt bé, doncs vinga, 5 minuts, fem les 3 primeres preguntes amb aquest fragment, ¿vale? Però intentem redactar i després llegirem el que hem redactat. Una mica d'aigua.
Cuando estéis me avisáis, ¿eh? Sí, yo ya estoy. Oye. Corre, pato. Vale. Leyendo lo que habéis escrito, porque tenemos que practicar mucho la escritura. Yo lo estoy buscando por internet, pero no sé lo que quieren decir. Solo Bueno, en encontré- teoría, vale. Pues, y si intentamos basarnos en el texto, pues mejor, pero también se puede buscar, sí. Eva, la primera. Què vol dir mundialització? ¿No estás, Eva? Ahora, estaba hablando sola. Ah, vale. A ver, que no sé si lo he entendido bien, pero creo que, bueno, lo que yo he entendido es que, porque tampoco la entiendo, que cada vegada tenían més treball y trabajos más corrientes y podían subir más. Sí, pero la causa de esto, ¿cuál era? Por revolucionarse, ¿no? No. Por la revela. Vanessa, ¿qué has puesto? Yo he puesto que es el progreso del Sí. crecimiento de la economía mundial. Muy bien, ¿vale? Paqui, ¿qué has puesto? O yo buscaba por internet, lo que me ha salido, lo que he entendido es que cuando los países buscan integrarse. Muy bien, ¿vale? Es decir, antes que había empresas que eran de aquí, del pueblo, de la ciudad de Lérida, solo, ya está. Después que había empresas que eran española, Telefónica, Telefónica solo estaba en España. Y hoy en día, ¿qué pasa con esta empresa telefónica? Que hay ¿Dónde muchas. está? ¿Dónde está? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Pues esto es la mundialización. Que las empresas, Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo tendríamos que responder? que las empresas, ¿vale? Ya son globales. Esa es la respuesta. Las empresas Sí. son globales. Sí. El mundo es solo un mercado. El mundo es solo un mercado. Es un mercado, ¿vale? Antes España era un mercado con empresas españolas. Hoy las empresas como Facebook, Google, Amazon, son empresas como mundiales, ¿vale? Dice, a escala planetaria, dice aquí, ¿ves? En el cuarto parágrafo dice, a escala planetaria, ¿vale? Es decir, la economía ya no es d'Espanya, l'economia és global. Això és el que vol dir mundialització. Abans una empresa espanyola on havia de vendre? A Espanya. Ara, quan compres ja no saps d'on ho compres. Quan compres un mòbil, d'on és el vostre mòbil? D'on és el vostre mòbil? De la China. De la Xina, de Corea, ¿vale? D'on és la vostra roba? De la India. De la Índia, ¿vale? Això és mundialització. Les empreses ja són globals, ¿vale? I què ha suposat això? Molt creixement econòmic, molts llocs de treball nous, moltes grans empreses, ¿vale? Ara, quin és el problema? Que aquestes empreses s'ho estan quedant tot, ¿vale? Ja ho veurem. Molt bé. Bé, Eva, què vol dir creixement desigual? Que no tots tenien el mateix sou. Que no tots tenien el mateix, perdona? Sueldo. Per exemple, què més? Vanessa, què has posat? No lo he puesto porque yo solo había puesto la primera pregunta. Ah, vale. Pero bueno, te puedo decir, a ver, así por encima. Vale. Crecimiento desigual, pues que a lo mejor haya en algunos sitios que crece más en la economía que en otros, ¿no? Por mejor por materia prima o Muy bien. más o menos. Muy bien. Que este crecimiento no ha afectado igual a todos los países. Así de fácil. Hay países que se han hecho muy ricos, como Estados Unidos, y otros países que se han quedado atrás, como muchos países africanos. Claro, porque su explotación a la materia prima y todo esto.
Muy bien, porque estos países sacaban las materias primas, pero las empresas ¿de dónde son? De Estados Unidos, de China, de alemanas o donde sea, ¿vale? Por tanto, este crecimiento que ha habido tan grande, no todo el mundo se ha beneficiado de él, ¿vale? Muy bien, Paqui, quina és la característica de la història econòmica recents segons aquest autor? No la he hecho, ¿No? No, porque- Eva? estaba Yo liada con la de arriba. Pero he hecho esas dos, A, B. A, C no me ha dado Vale. tiempo. Vale. Pues según este autor, la característica de la economía reciente es esto, es que la economía se ha globalizado, ¿vale? Y ahora hay todas muchas redes comerciales, ¿vale? Los intercambios ya no son dentro de un país, sino que son entre muchos países. IKEA compra los productos en Indonesia, la madera la fabrica en Taiwán y la empresa la tiene en Suecia, pero el dinero lo tiene en Luxemburgo, ¿vale? Vale, la respuesta era la economía se globaliza, se ha globalizado y ya está, o algo más. La economía mundial se globaliza y la economía, sí, pues esto. Y las redes ya son globales. Y las redes son globales. Las redes son globales. ¿Redes qué significa? Pues que en un sitio están el dinero, en otro sitio están los trabajadores, en otro sitio están las materias primas, ¿vale? Pues sí, Vanessa. Sí. A ver, que se me apaga el ordenador y ahora lo veo en pequeñito. A ver. 3 aspectes de la economia mundial de final del segle XX han estat motiu per l'alarma. El primer és que la tecnologia continuava expulsant el treball humà de la producció de béns i serveis, sense proporcionar prou ocupació del mateix tipus per a aquests a qui havia desplaçat, o sense garantir un índex de creixement econòmic suficient per absorbir-los. El segon és que, mentre que el treball seguia sent un factor principal de la producció, la globalització de l'economia va fer que la indústria es desplacés dels seus antics centres, en elevats costos laborals, a països El el principal principal avantatge dels quals era que disposaven de caps i mans a bon preu. Muy bien. No obstant això, i aquest és el tercer aspecte preocupant de l'economia mundial de final de segle, el seu triomf i el d'una ideologia de mercat lliure va afeblir o fins i tot va eliminar la major part dels instruments per a gestionar els efectes socials dels cataclismes econòmics. L'economia mundial era cada vegada més una màquina poderosa i incontrolable. Muy bien. Es podria controlar? I en aquest cas, qui la controlaria? Muy bien. Bueno, espera. Ah, mira, ahora se me había puesto el ordenador. Vale. Venga, a ver si pueden contestar aquestes preguntes. ABC. Ahí sí, sí que ven. A ver si tenim temps de fer aquestes 5. A, B, C, D, E. Bueno, n'hi ha moltes. Fem A i B. Vinga, anem fent a poc. A i B. Yo es que tengo un problema, es que no lo entiendo. Vale. No puedo contestar una cosa que no entiendo lo que... Sí, ese texto es un poco más complicado que el anterior, es verdad. Vale, vamos leyendo. Dice que hay tres aspectos de la economía mundial, ¿vale? Que han fet canviar l'economia al segle XX, ¿vale? 3 aspectes, ¿sí? Sí. Diu, el primer, la tecnología, ¿vale? Pregunto yo, ¿qué pasa con la tecnología? Se va avanzando, ¿no? Está avanzando. ¿Y qué consecuencias tiene esto en el trabajo?
Porque cada vez más máquinas y más cosas que hacen el trabajo de la persona. Muy bien. Y por tanto, cada vez hay más paro. Sí. ¿Vale? Muy bien. También hay mucho. Esto es verdad. Que cada vez hacen más las máquinas el trabajo de las personas, sí. Y por esto hay más paro. A ver, no creo que tenga toda la culpa la maquinaria, pero sí, Muy bien. también parte de culpa. Muy bien. ¿Cuánta gente trabaja con los ordenadores, con el software? Vale, pues también se han creado muchos nuevos trabajos. ¿Vale? También se han creado muchos puestos de trabajo. ¿Vale? Esto es el primero, ¿eh? El primero es que la tecnología ha quitado muchos puestos de trabajo. ¿Vale? El primero es que la tecnología continúa expulsando. ¿Vale? El primer és que la tecnologia continua expulsant el treball humà de la producció de béns o serveis. Es decir, para hacer máquinas ya no hace falta personas, hacen falta máquinas. ¿Vale? El segundo problema de la economía es la globalización. ¿Vale? Esto no Es lo sé. decir, y esto está pasando hoy en día, que muchas empresas de aquí, ¿qué han hecho? Se han exportado a otro país Se han ido a otros países. ¿Por qué? porque les va mejor, no lo mejor. O se Les va están. mejor, como correcto, pero ¿por qué les va mejor? ¿Qué ventaja tienen aquellos países? Ahí me pillas, no lo sé. Vanessa, ¿por qué se van estas personas, estas empresas? ¿De dónde? De España, por ejemplo. Para tener más beneficios. O no, mano de obra barata. Muy bien, porque en estos países, Taiwán, Sí, ¿cómo se llama? la India, La India, Bangladesh, Malasia, todos estos Para, países. ¿no? Eso. Muy bien, la mano de obra es muy barata, ¿vale? Por esto toda la ropa que llevamos encima es de estos países, ¿vale? Por tanto, segundo problema, que las industrias se van de los países ricos a los países pobres, No. ¿vale? Aquí lo dice. Estos países tienen la ventaja de que las cabezas y las manos es mucho más barata. ¿Vale? Tercer problema. La teoría del libre mercado que ha triunfado. ¿Vale? La teoría del libre mercado es la que acabamos de explicar. La iniciativa individual, los gobiernos no tienen que intervenir en economía. ¿Vale? ¿Y esto qué ha supuesto? Ha supuesto que haya muchas grandes empresas que son globales y mundiales y por tanto estas empresas se escapan del control del gobierno. ¿Vale? Esto sale cada día en los periódicos. ¿Qué empresas son estas? Concretas, nombres de empresas de estas tan grandes que se escapan del control del gobierno. Amazon. Amazon, perfecto. ¿Qué más? AliExpress, AliExpress. ¿Qué más? Facebook, Facebook, la que más. Todas TikTok, estas. todas las redes sociales. TikTok, Google, ¿vale? Por tanto, son empresas que, claro, el gobierno español no las puede controlar porque son empresas internacionales. Pues esto es lo que dice este texto. ¿Cómo ha cambiado la economía desde el siglo XX? 3 cambios. Primero, tecnología, que ha hecho reducir muchos puestos de trabajo. Lo estamos viendo aquí cada día. La Caixa, ¿cuántas oficinas de la Caixa había aquí? Hay un montón y cada vez quedan menos, ¿no? Y cada vez quedan menos. ¿Por qué? Porque ¿cómo haces tu transferencia? Pues desde casa. Y punto. Sí. No tengo que ir al banco. ¿Vale? Segundo, las empresas se van a sitios más baratos. Cuando tú llamas aquí a Telefónica, te contestan desde Sudamérica. Y el tercero, pues esto, las grandes empresas que se escapan al control del gobierno. ¿Vale? ¿Sí? Sí, ahora sí que lo he entendido mejor. Vale, pues venga, a ver si podemos contestar ahora la primera y la segunda. Como la primera y la segunda. La A y la B. Pero la A ya la hemos contestado ahora. Bueno, pues vale, pues venga. Pues, hacemos de palabra. La B. Vanessa, què vol dir lliure mercat? Pues que las personas son libres de... Espérate, mercat lliure. Libre mercat. Pues eso, que pueden vender lo que quieran, ¿no? Y pueden mandarlos a otro sitio, mundialmente.
Vale, ¿pero lo puedes decir mejor? Eso ya me cuesta un poco más. ¿Cómo lo hemos La dicho oferta antes? y demanda. También, pero ¿cómo lo hemos dicho antes en el liberalismo económico? Derecho a la propiedad privada. Derecho a la No, propiedad privada ¿sí? y que el gobierno, Que no intervenga. muy bien, libre mercado es que toda esta gente considera que el gobierno no tiene que intervenir en economía, ¿vale? El gobierno tiene que dejar hacer a estas empresas, ¿vale? Esto se llama liberalismo económico o libre mercado, ¿sí? ¿Vale? Muy bien. Bueno, la tercera la podemos hacer ahora, la acabo de contestar yo. Eva, per què les empreses se'n van dels països desenvolupats als subdesenvolupats? Pues porque allí, a ver si me entiendo yo, porque creo que en la cabeza lo tengo, pero no sé cómo decirlo. Vale. Por esto digo que por esto que es importante escribirlo, porque así sale. Vale. Hemos dicho un motivo, hay más, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, es más barato, Muy bien. la gente lo compra de otros sitios que es más barato, de otros países, Muy bien. ¿no? ¿Y en estos países por qué lo hacen más barato? Porque económicamente no están tan elevados como aquí. Muy bien. Pagan menos impuestos, por ejemplo. Pagan menos a los trabajadores. ¿Vale? Sí. Pero hay más motivos. ¿Qué otra ventaja? Imaginamos una empresa muy grande. Química. Una empresa química. ¿Qué ventaja tiene en lugar de estar aquí, que antes había muchas por aquí, irse a Bangladesh, al lado de la India? Que allí es más barato. Aparte, sí, esto es correcto, ya hemos dicho, pero hay otro motivo, Mano de obra. ya lo hemos dicho. Pero esto que- La materia prima. Vale, estos No. países también es verdad, no es lo que pensaba, pero también es verdad. Estos países acostumbran a tener más materia prima que los países ricos, es verdad. Es que si lo contesto, bueno. Pero que Más. a la hora de la contaminación, si es algo químico, que pagan menos o algo. Exactamente, ahí las leyes son menos rigurosas. Vale, ¿Vale? sí, Aquí están muy controladas y allí pueden hacer muchos más disparates sin incumplir las leyes. ¿Vale? Por eso se van a otros países donde puedan contaminar. Pues se van las leyes, ¿vale? Legislaciones más laxas, más libres, ¿vale? No tan estrictas como aquí. Pueden hacer trabajar a los trabajadores más horas, allí la gente no se queja, aquí sí que la gente se queja, ¿vale? Por tanto, las empresas se van ¿por qué? Más mano de obra, más barata, menos legislación, ¿vale? Y seguramente más recursos naturales. Muy bien. Pregunta para pensar. Penseu que és així? Que les màquines expulsen a les persones del mercat laboral? Sí, ¿Quién ha dicho que sí? yo, A ver, ¿por qué? porque aquí mismo quitaron la autopista y han puesto máquinas y han quitado un montón de trabajadores. Yo no sé la gente que habrán quitado, pero ahora han quedado un montón de gente en el paro. Muy bien, por ejemplo, perfecto. El ejemplo este, o el ejemplo de la Caixa, ¿eh? Sí. O el ejemplo de Telefónica, que a todos en Y todos del campo también, por ahora haber máquinas ya no hay tantos trabajadores. Perfecto, exactamente. Lo que antes hacían 10 trabajadores, ahora con un tractor, 20 trabajadores, ahora con un tractor lo puedes hacer mucho más rápido. Perfecto. ¿Pero esto es totalmente cierto? Sí. No, No, ¿por qué? porque las máquinas también Muy bien. dan mucho trabajo. Muy bien. También hay mucha gente que está trabajando fabricando máquinas, fabricando tractores, fabricando coches. Hay Sí, mucha sí. gente fabricando Sí que ayudan, ordenadores. pero dejan a la gente sin trabajo también. También, por esto las dos cosas, ¿vale? Las dos cosas no son ciertas, ¿vale? Han destruido muchos puestos de trabajo, pero han creado muchos puestos de trabajo nuevos. Lo que pasa, el problema no es este. El problema es que estos puestos nuevos, ¿cómo son? De máquinas. Tecnología. Sí, pero son de tecnología, pero son puestos mucho más mal pagados, ¿vale?
Ah. Este es el problema. Hay unas pocas empresas que ganan lo que quieren y un montón pues, que tienen que pagar lo que pueden. ¿Vale? Vinga, quines altres conseqüències té la incorporació de les màquines a la feina, a les feines? Pues que para los dueños de las peines es más útil. Menos. Ahorran. Muy bien. Más productivo, produce mucho más que las personas. ¿Sí? Una máquina puede hacer muchísimo más que una persona. ¿Qué más? Y que ahorran dinero, los salarios también que se ahorran. Muy bien, se ahorran muchos salarios. Que ahora tú vas al McDonald's y te toca pedir una máquina, tú ya no le pides a personas que vayan detrás del mostrador. Ese dinero se lo ahorra. Exactamente, exactamente. Que todos los trabajos estos que se pueden mecanizar se están mecanizando. Los trabajos cada vez son cada vez más monótonos, más repetitivos. Tienes que estar delante de una máquina y hacer siempre lo mismo, ¿vale? Lo está cambiando todo. ¿Vale? Este texto dice que esto es malo, que esto es malo, que esté cambiando tanto la tecnología, que esté cambiando tanto las empresas se vayan. Esto es malo, esto aquí la gente se queja. Están saliendo muchos partidos políticos que dicen tenemos que evitar que las empresas se vayan. No compremos, como que decían el otro día, no compremos energía a otros países. Tenemos que hacer autosuficiencia energética. Comprad coches españoles. Bueno, ya no hay coches españoles. Comprad productos españoles. ¿Vale? Nosotros hacer energía renovable también sería una buena idea. Muy bien. Que España no tenga que comprar la energía fuera. Correcto. ¿Vale? O comprar productos de cercanía, ¿no? No comprar productos de no sabes dónde. Vale. Eso lo ponga más barato. Lo que hemos dicho, es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué es tan caro aquí todo? Porque aquí hay muchas leyes, no puedes utilizar unos pesticidas que no quieras, no puedes utilizar, hacer trabajar a los trabajadores más de lo que les toca, y los otros países pueden hacer trabajar a los trabajadores lo que quieran. ¿Y contra esto cómo compites? Difícil. Si tú vas al mercado y hay aquí manzanas de Lleida a 2,5 € y las de al lado, que son de Marruecos. De Marruecos a 1,5 €, ¿cuál compras? Las de Marruecos. Pues, ¿vale? Per tant, la pregunta, què penseu que es pot fer, segons aquest autor, per limitar els efectes negatius de la mundialització i tecnificació de l'economia? Pues Pensamos 2 minutos, a ver si lo ponemos aquí. ¿Qué podemos hacer para que aprovecharnos de las cosas buenas de esto y que no nos perjudiquen las malas? hacer más empresas. En plan, en las de esto el gobierno, no. Bueno, esto se está debatiendo hoy en día. En ¿A plan qué comunismo, vaya. No, hay cada uno por su lado. ¿Qué dicen los empresarios? Venga, por ejemplo, ¿qué dicen los empresarios que se tiene que hacer? Más empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Pero estas empresas tampoco podrán competir. Claro, si hacen más empresas son más competencias para ellos mismos. Exactamente, ¿vale? Por tanto, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios ahora piensa que tú eres el empresario de una gran empresa de coches. ¿Qué pensarás que tienes que hacer para competir contra los coches de la China? Bajar precio. Bajar Claro. precios, bajar, más concretamente, bajar salarios, ¿vale? Bueno, pero ya, ahí ya están los trabajadores ahí. Oh, claro, Salarios. si quieres hacer un coche más barato, Pero la gente no va a trabajar por la cara. por la cara no, pero controlar los sueldos, ¿vale? ¿Más? Claro. Tú lo has dicho, antes comprabas una manzana de 1,5 € que una de 2,5 €. Claro. ¿Te vas a comprar un coche de 20.000 o uno de 25.000? ¿Cómo vas a comprar? Sí, pero no a costa de los trabajadores, ¿no? A costa Que de los hagan otros trabajadores. métodos. A costa de los trabajadores. Que cada vez que compramos lo hacemos en contra de los trabajadores de aquí, ¿vale? Pues ¿qué tienen que hacer los empresarios? Tenemos que controlar los salarios, que los salarios no suban, por ejemplo. Bueno, hay que controlar a los empresarios.
¿Cómo? ¿Y quién controla a los empresarios? El gobierno tendría que... No, los compradores. Este coche vale 25.000 euros, pues no te lo compro. Por tanto, Ya, es pero tú tienes que tener un salario mínimo. bueno, esto es lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Hay un salario mínimo que cada vez Sí, sube pero más. ya me dirás tú el salario mínimo, que ni Claro. Francia. Claro. En Francia es muy alto el salario mínimo. Por eso. ¿Vale? Coste de la vida es más alto también en Francia, ¿eh? ¿Vale? Pues esto es lo que dicen los empresarios, tenemos que ser competitivos. ¿Y cómo somos competitivos? Bajando los salarios. O, ¿qué más dicen? Poniendo menos leyes, que aquí en España hay demasiadas leyes. Que la gente que quiera crear una empresa pueda crear una empresa rápidamente y sin hacer tantos papeles. Eso sí. ¿Vale? Pero para costa del trabajador yo no lo veo bien. Pues que es culpa nuestra, ¿eh? También. Ya. Pues, claro, es muy fácil al empresario darle la culpa y que suba los sueldos. No va a vender los coches. ¿Vale? Es un tema muy complicado, ¿eh? No digo que sea fácil. No, porque yo nunca estaría a favor de los empresarios. Claro, pero es que lo miramos mal. Siempre estamos pensando en los grandes empresarios que ganan tanto dinero. Hombre, es que ellos ganan mucho. No, los Le grandes. quitan el sueldo a los trabajadores para ganar ellos más. Algunos, ¿eh? No. Los grandes, los que se lo pueden permitir. Los del IBEX y compañía. Ya. Pero los demás lo tienen más complicado. Muchos van tirando, ¿eh? No piense en los grandes empresarios, piensa también en los pequeños empresarios de aquí, de 20 trabajadores. ¿eh? Es igual, un pequeño empresario también tiene pasta. Viven en unas casas que ya quisiera yo. Bueno. Quitando a lo mejor una tiendecita de aquí del barrio. También muchas empresas cierran, ¿eh? No pueden competir, ¿eh? Tienen que cerrar. Sí, pues, son más pequeñitas. Pequeñitas, ¿vale? Otra cosa que dicen que tienen que hacer es hacer empresas más grandes, que sean empresas competitivas a nivel mundial. ¿eh? Por tanto, hacer competir las empresas. Antes había aquí un montón de bancos. ¿Qué han hecho los bancos? Juntarse. Y a estos bancos más grandes pues pueden competir a nivel mundial. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Muchas cosas se pueden hacer. Otros días que tienen que hacer las empresas es innovar. Es decir, productos nuevos, productos más competitivos. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Esto es fácil, pues sí, reconozco que hay algunos textos que son un poco liosos, ¿eh? Los tienes que leer 2 veces, por tanto, no os preocupéis, ¿eh? Os lo envío ahora otra vez, ¿eh? Y intentad poner estas respuestas por escrito, ¿vale? Este será el deberes para la próxima semana, ¿eh? Para aprender a redactar, ¿vale? Lo que hemos dicho, pues, pero no con una frase, ¿eh? Intentándolo explicar, ¿vale? Vale. ¿Sí? Sí, la apuntaremos. ¿Vale? Y el martes que viene, pues las corregimos así al principio de la clase. Perdona, ¿qué has mandado? ¿Has mandado algo? Os mandaré este mismo ejercicio, ¿vale? Vale. Pero que contestéis por escrito, ¿vale? Bien hecho, bien redactado, como si fuese un examen, ¿vale? Explicando, ¿eh? ¿Vale? Vale. Os lo envío ahora mismo, Vale. Vale. ¿vale? ¿Alguna duda? No, No. Vale, pues de venga. momento, cuando hagamos ejercicio ya si eso te llamamos. Vale, sí, podéis enviar por correo todo lo que queráis, lo enviáis tranquilamente. ¿Viste mi nota, Josep, de historia? 4,5, ¿no? Sí. Sí, casi. Yo creo que me lié con las preguntas de texto, de subrayar. Esto podéis hacerlo en estos textos comandos, los podéis subrayar. Sí, lo podéis hacer así, ¿vale? Muy bien. ¿De acuerdo? Vale. Hasta martes.